tiene, ¿no? Con las limitaciones que un exhorto tiene, y en su momento en asuntos generales trataré otro tema del IFE para no mezclarlo en este momento, que tiene que ver con los precandidatos únicos a la presidencia. Muy bien, señor. Diputado Toledo. No. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Yo pienso que primero debemos de los integrantes de esta primera comisión tener claro que estamos ante una posibilidad de que la permanente emita un exhorto. No hay otra cuestión más. Esto no quiere decir que el IFE atienda nuestro exhorto. Simplemente nosotros pensamos que es una actitud que puede ser susceptible de una consideración de mayor envergadura. Por ahí he leído en la prensa que el tema ha sido ya considerado en el IFE sin que tengan una posición al respecto, pero también he visto en los medios de comunicación que en los últimos días ha habido una afluencia impresionante de personas que están acudiendo a los módulos en el país, como es usual en los mexicanos, en el último día para renovar nuestros documentos, sabiendo que el plazo perentorio ya se agotó. ¿Qué está detrás de todo esto? Pues primero yo reconozco, como el diputado Castilla, que el IFE ha hecho un esfuerzo, pero también reconozco que falta un esfuerzo adicional de capacitación, de desburocratización de esos trámites, de acercamiento con la gente. Y de lo que se trata es de que en estas elecciones vote el mayor número posible de ciudadanos, no lo contrario, no es decir que por razones de burocracia vaya alguien con la ilusión de poder votar, si firme en la cola, que seguramente será numerosa, y al momento de sufragar encuentre con que no lo puede hacer porque es una credencial del 2003. Yo creo que si este fenómeno se repite muchas veces puede ser un motivo que dañe el prestigio de la elección. Es decir, de lo que trata este exhorto es de eliminar la preconstitución de elementos de un futuro debate electoral. Es decir, si abrimos la oportunidad de que quien tenga ya un documento legitimado del IFE pueda sufragar, yo creo que estamos haciéndole un favor a la democracia en este país. Entonces, fraseando el dictamen en los términos que dice el diputado Castilla Marroquín, diciendo en el dictamen que esta es una necesidad para que la democracia se enriquezca con todo quien ya cumplió en algún momento con los requisitos del IFE, se pone a consideración del IFE este exhorto para que dialoguen, discutan al interior del IFE y vean la posibilidad de solventar este asunto, ¿verdad? Yo creo que esto nos abriría una posibilidad de que este tema fuera tomado en el IFE y discutido con amplitud y tomaran una actitud en consecuencia. Yo quisiera proponerles que por ahí intentáramos un proyecto de dictamen en este sentido, y que bueno, pues como no podrá votarse el día de hoy, tendríamos la opción de discutirlo a mayor profundidad, con mi propuesta muy clara para que los señores de la Secretaría Técnica nos hicieran el favor de elaborar un dictamen en ese sentido. Si les parece bien, dejamos en este sentido. ¿Les parece bien? Bueno, el segundo tema es un tema más delicado, porque ahí sí se trata de citar a varias autoridades de estas difíciles de concitar, ¿verdad? Está la petición para que comparezcan los titulares de Segov, de la PGR y de la SSP. Nada me daría más gusto que vinieran los tres aquí, que comparecieran con nosotros, pero no es cuestiones de gusto, ¿verdad?, sino de que si es o no necesaria tal comparecencia. El punto de acuerdo fue propuesto por José Luis Jaime Correa, del PRD, Mauricio, y sí me gustaría escuchar sus comentarios preliminares en este tema, a reserva de que mañana pues abundáramos en el mismo. ¿Cómo ven el asunto? Compañero Toledo. Gracias, presidente. Creo que valdría la pena recordar únicamente que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional ya se había pronunciado
para citar, incluso hubo una convocatoria que aún no se ha desahogado para citar a la Procuradora General de la República y a la Canciller para abordar precisamente este tema. Esto fue producto de un punto de acuerdo que presentó el senador Felipe González González, y adicionalmente ya previamente un diputado del Partido de la Revolución Democrática, Marco Antonio Cruz, había presentado un punto de acuerdo similar. En este sentido, hasta donde tengo conocimiento, está en proceso para que los funcionarios que he mencionado acudan a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para darle información pertinente respecto a este asunto. Gracias, presidente. Sí, considero que en relación a este tema sí sería importante que se tome la decisión en el momento en que estemos integrados con la mayoría necesaria para poder votar. Y coincido con lo que dice el diputado Agustín Castilla Marroquín, efectivamente ya hay un planteamiento en ese sentido, y creo que el punto es valorar si las comparecencias en un momento dado se dan en este formato de comisión bicameral o en un formato diferente. Pero me parece que el tema tendríamos que decidirlo en el momento en que tengamos la mayoría para que se tome una decisión, presidente. Gracias. Compañero Toledo, por favor. Sí, efectivamente el Partido de la Revolución Democrática ha señalado de manera permanente la presencia de estos funcionarios federales y que dé una explicación no tan solo a la institución, sino a la sociedad sobre este tema. Pero efectivamente coincido que ya está en discusión en comisiones y además ya ha estado planteándose de manera permanente, y yo creo que asumiría el planteamiento que hacen los diputados en el momento adecuado para entrarle a una discusión de fondo. Si el PRD insiste en que debe de discutirse a fondo, que no debe ser un tema nada más de la Cámara de Diputados, sino del Congreso de la Unión, y que sí debemos entrarle al tema de fondo, pero esperando el procedimiento y los tiempos que mejor le convenga al Congreso. Muchas gracias, diputado Fernández Noroña. Bueno, pues estando de acuerdo en que tendrá que discutirse cuando haya quórum, yo quiero solamente plantear pues, mi solidaridad con el PRD en la solicitud, pero mi convicción de que no sirve de nada las comparecencias. O sea, la propia Procuradora General de la República, que por ser mujer la traté con una consideración impecable, aunque han las mujeres luchado durante décadas para que haya igualdad, yo la traté con mucha caballerosidad. Le mostré un documento de una investigación del Congreso de Estados Unidos que ratifica que ella sabía del operativo Rápido y Furioso, que fue informada por un funcionario de la embajada, justo de esta agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego, servicio de inmigración, control de aduanas y agencia, ¿no? Y con el documento ahí en la mano, además le jugué las cartas limpio, dije, aquí tengo el documento, le dije, ¿usted sabía? Me dijo que no. Entonces yo le pedí al diputado Benítez Treviño, que encabeza la Comisión de Justicia, que iniciara un proceso de juicio político contra la funcionaria frente a semejante falta de cumplimiento de la verdad y de la responsabilidad que tiene. El caso de García Luna, que ha acreditado en su cara propiedades por 42.5 millones de pesos, y cuando le digo que cómo le hace con el sueldo que tiene, dice que ahorra mucho. Y en el caso del secretario de Gobernación, bueno, no me ha tocado, me tocó con Blake y en su momento con Gómez Mon, y también las comparecencias, a pesar de la dureza de los elementos de la información, pues no ha habido nada, ¿no? Al propio Blake yo le di en mano un documento de la DEA en inglés que autoriza al brazo derecho del Chapo para comerciar con droga, intervenir grupos de narco, una serie de cosas en territorio nacional, ilícitos muy graves. Dijo que no sabía, lo cual me parece impresionante que un secretario de Gobernación no sepa de una cosa de ese tamaño. Se llevó el documento y bueno, luego tuvo el lamentable fallecimiento que todos conocimos, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que las comparecencias no sirven de absolutamente nada, que hay un nivel de impunidad y el Congreso no tiene asidero para hacer valer su función de contrapeso y de supervisión, lo cual es lamentable, y en ese sentido pues yo me allanaré a lo que por mayoría decida esta comisión, pero sí no quiero dejar de plantear mi convicción de que en el actual formato y en el actual estado de cosas las comparecencias no tienen mayor productividad.
Muy bien. Pues en relación con el tema quiero darles mi punto de vista. Desde luego que es una reunión de trabajo donde pues sí nos sirve para poder orientar la forma en que resolvemos este asunto en la primera comisión que tenemos que decir algo. Lo primero que quiero decir es que esta es una petición presentada a la comisión permanente. Es decir, que la comisión permanente tiene que resolver en uno u en otro sentido. El hecho de que esta petición haya sido presentada en otras instancias, pues no evita el que la comisión permanente tenga la responsabilidad de pronunciarse en el tema. Podemos pronunciarnos en relación con la petición del PRD. Y ahí sí me parece que es útil el que podamos concluir con alguna decisión. Lo primero es, invitamos a todos, porque todos tienen algo que decir en el tema, o concretamos a uno de los tres funcionarios a quienes se solicita su intervención. Está pidiéndose la comparecencia de Gobernación, PGR y SSP. En tratándose de un asunto que tiene todas estas implicaciones, yo creo, Agustín, creo, amigos, que lo más prudente es que se concentrara en la petición de información de la Secretaría de Gobernación, que asumiera realmente la Secretaría de Gobernación este tema y que ellos dieran alguna explicación, que es al final de cuentas todo lo que se está pidiendo. A ver, si dicen que no es cierto que participaron 80 servidores públicos en este asunto, pues digo, yo creo que hasta ahí quedaremos, porque pues no hay elementos para decir que tengamos nosotros mejor información que ellos. Se trata de que tengamos información del tema. El punto de acuerdo es para pedir información. Eso es lo primero que tendríamos que discutir y platicarlo con nuestros grupos a efecto de tener una conciliación. ¿Invitamos a los tres o invitamos a uno solo a una reunión de trabajo con esta comisión en donde se platicara del asunto? Y en segundo lugar, sí creo que es una cuestión que la comisión permanente debiera de atender, en el sentido de que si no se estima que la comparecencia es un vehículo útil, de todas maneras sí sería necesario el solicitar la información, ¿verdad? En cualquiera de los casos, yo no creo que ante una denuncia de esta magnitud o de este tamaño simplemente quisiéramos eludir la responsabilidad, y bueno, ya sería un exceso el que la comisión permanente no pueda pedir información. Entonces yo creo que mi propuesta con ustedes sería el que me permitieran que el grupo técnico elaborase un proyecto de dictamen primero, que se concentrara en una invitación al secretario de Gobernación para evitar considerar este asunto como un espectáculo más que como un asunto, ¿verdad? Siendo la Secretaría de Gobernación la responsable de conducir el Gabinete de Seguridad Nacional, yo creo que le tocaría a él darnos una explicación. Y segundo, concretar la comparecencia o en su caso la demanda de información en eso, en solicitar información en relación con ese tema, ¿verdad? Si les parece bien, pues dejaríamos hasta ahí el asunto, buscando que al final pudiésemos concluir con alguna cuestión concreta. El diputado Castilla Marroquín. Gracias, presidente. Únicamente solicitar o proponer que la Secretaría Técnica haga un análisis jurídico respecto a si es más conveniente, por la naturaleza del tema, que se abordara en la comisión bicameral o bien que se abordara en la comisión permanente. Recordemos que la comisión bicameral está integrada tanto por senadores como por diputados, exactamente en el mismo esquema, y para evitar duplicidades en la asistencia de funcionarios para proporcionar la misma información y ser cuestionados sobre el mismo tema, únicamente. ¿Les parece bien que con esta observación del diputado Agustín Castilla lo dejáramos en ese sentido para hacerlo lo más rápido posible y en la sesión de la semana próxima tenerlo listo, ¿verdad? Bueno, compañeros, pues llegamos al tema de asuntos generales. Si alguien quiere tratar algunas cuestiones, yo quiero principiar por decirles que yo quiero proponer que la primera comisión, o quienes estamos hoy aquí, principiemos el día de mañana en la apertura de la comisión permanente
con la petición que la puedo hacer yo o la puede hacer cualquiera de los que aquí estamos, yo no tengo ningún inconveniente que lo haga otra persona, en pedirle al presidente de la comisión permanente que tenga la bondad de conminar a los grupos parlamentarios, a la Cámara, a efecto de que los legisladores inscritos en las comisiones respectivas acudan a cumplir su deber en las comisiones en las que están inscritas. Me parece que es una situación de elemental sentido común. No hay un tema delicado que haga que tengamos tácticas parlamentarias de otro tipo. Se trata de asuntos que debemos de satisfacer, y quien no tenga la disposición de acudir a las juntas, pues lo debe de decir con anticipación para evitarnos el que tengamos que trabajar dos veces. El asunto es que quien no acude pone en riesgo el trabajo de la Cámara, porque nos hace trabajar dos veces, es decir, tenemos esta sesión y tendremos otra en donde necesariamente podemos intervenir con los mismos temas, cosa que me parece un exceso. Entonces, si les parece, yo propondría como un acuerdo del grupo de trabajo presentarlo mañana para que el presidente de la mesa directiva hiciera esta exhortación, ya que conminación a los grupos parlamentarios a efecto de que diga a sus legisladores la obligación que tienen de cumplir con esta. Esta sería mi propuesta. Si están de acuerdo, pues yo diría que seguimos adelante con otros temas y lo tomamos como un acuerdo. Adelante. Sí, de acuerdo. En otro tema, aunque en descargo de los legisladoras que hoy no estuvieron, yo creo que están honrando una arraigada tradición mexicana del puente Guadalupe Reyes, que termina hasta el 6 de enero. Entonces, yo espero que ya la próxima semana esto haya sido superado. Sobre el tema que quiero plantear, tiene que ver con el asunto de que hay dos coaliciones, o dos virtuales coaliciones electorales, que es el caso de PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional, que no es partido, que tienen como precandidato a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, y en el caso del Partido Revolucionario Institucional, PANAL y Partido Verde, que tienen como precandidato a la presidencia de la República Enrique Peña Nieto. Ambos han planteado, ambas coaliciones y ambos precandidatos han planteado su disposición a unazar los medios de comunicación, radio y televisión para la precampaña, y a pesar de esto el IFE ha planteado que no pueden, prácticamente que no pueden hacer nada, aunque tampoco dice específicamente que no puedan hacer nada. Yo creo que teniendo el proceso electoral ya en ciernes, que va a ser muy importante, el Partido de Acción Nacional está por resolver su candidatura en un proceso interno ahí que está por realizarse, y entonces ellos tienen condiciones para hacer todo su trabajo de precampaña, y nosotros no. Me parece un despropósito, o me parece una interpretación de la ley particularmente complicada o delicada. Entonces yo creo, va a llegar este tema más temprano que tarde a la permanente, creo que valiera la pena que esta comisión pudiera también hacer en su momento, pues no sé si la forma sería un exhorto al IFE, para plantear que delineara muy claro qué tipo de actividades pueden hacer los precandidatos, pero que quedara también muy claro que no puede pedirle a los precandidatos que no hagan nada. Esto sí es un sinsentido, ¿no? Esto es una situación inaceptable en un proceso donde todo el mundo está interesado en respetar las reglas. Concretamente nuestro precandidato ha sido muy claro en el sentido de que será respetuoso de lo que el IFE y el Tribunal Electoral establezca en este sentido, pero sí me parece que sería un exceso que el Instituto Federal Electoral acabara bajo una determinación de que no deben hacer nada durante estos meses los precandidatos únicos, ¿no? Yo creo que sí es un tema que deberíamos retomar. Yo pido que no lo resolvamos hoy por la condición que tenemos de grupo de trabajo, pero que quede ahí para la reflexión. Yo haría una solicitud formal junto con el tema que tengo pendiente del Estado laico, que hoy ya no lo retomé porque uno de mis propósitos es no hacer enojar al senador Felipe González, mis propósitos de año nuevo. Entonces, no, sí, es importante. Entonces, pero bueno, sí traeré el tema del Estado laico porque también está en ciernes la visita del señor Ratzinger a México. Muy bien, registramos sus comentarios, diputado. Les rogamos que en el acta que levanten en relación con este grupo de trabajo queden puntualmente transcritos. Diputado Castilla.
Gracias, presidente. La posición de mi grupo parlamentario respecto al acuerdo del Instituto Federal Electoral es de coincidencia con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Tampoco estamos conformes con el acuerdo y es por ello que presentamos un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde el punto de vista de Acción Nacional, el espíritu de la reforma constitucional y legal 2007-2008 era precisamente para acortar los tiempos de campaña, para evitar el dispendio de recursos en los procesos electorales, que además era una exigencia social, y en ese sentido, en aquellos partidos en donde no se lleva a cabo un proceso interno, no deberían tener actos de campaña. Evidentemente sería un contrasentido pedir que no realizaran ningún tipo de actividad política un actor político. Simplemente nos referimos a actividades proselitistas con el ánimo de obtener el favor del electorado. Y en ese sentido, considero que quien tiene la última palabra va a ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Insisto, mi partido impugnó el acuerdo del IFE y bueno, pues serán las autoridades jurisdiccionales quienes resuelvan y nos den claridad y precisión a todos. Muy bien, diputado Castillo Marroquín. ¿Alguien más desea comentar algún otro asunto general? Pues no habiendo más que tratar, les agradezco mucho su estoica participación en esta sesión. Muy buenas tardes a todos.